Amor y verdad, televisión que edifica. Él vuelve pronto con gran poder. Yo me preparo y sigo orando porque yo quiero irme con Él. Oh, qué regalo precioso Cristo me dio. Llenó mi alma de gozo y me salvó. Ahora puedo cantar en alta voz y puedo testificar que Él me salvó. Cristo ya viene. Dios bendiga a cada uno de los hermanos, Dios bendiga a cada uno de los amigos. Qué bendición que podemos estar nuevamente en este su programa Una Sola Verdad, por su canal del Ministerio Evangelístico de Jesucristo, Amor y Verdad. Estamos contentos porque nuevamente podemos estar al aire. Qué bendición poder compartir la palabra del Señor, palabra que transforma, palabra que cambia, palabra que trae libertad. La palabra establece, el mismo Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es algo que ha pasado en nuestras vidas, amén. Es algo que nosotros hemos experimentado, aleluya, conocer la verdad del Evangelio, a Jesucristo, al camino, la verdad y la vida, el que ha cambiado nuestra vida de forma especial. Y esto es algo que no es solamente para algunos. Romanos capítulo 2, verso 11, dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Esto es para todo aquel que cree, todo aquel que se pone en las manos del Señor, todo aquel que confía y entrega su vida al Señor. Es una bendición que podamos estar nuevamente al aire por su canal, Ministerio Evangelístico de Jesucristo, Amor y Verdad TV. Un programa que sabemos que va a ser de bendición este precioso día. Un programa que sabemos que va a bendecir su vida de forma especial. Aleluya, como sabemos que así ha sido este canal a las vidas, a cada una de las personas que lo escuchan, a cada una de las personas que sacan de su tiempo para escuchar palabra que edifica, palabra que construye, palabra que transforma. Queremos saludar a los hermanos, a los amigos que nos pueden estar viendo en diferentes partes del mundo a través de las redes y de diferentes formas, que nos pueden estar viendo en Venezuela, Argentina, Chile, Ecuador, República Dominicana, en diferentes partes del mundo, Estados Unidos. Sabemos que los programas están llegando a diferentes partes del mundo y estamos contentos con eso, porque hemos podido ver el respaldo de Dios, porque esto es un canal que Dios lo ha levantado para bendecir. Amén. Hoy vamos a estar hablando de la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia que encontramos en Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 17. La iglesia de Pérgamo que encontramos en Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 17. Hace unos lunes atrás habíamos comenzado con el estudio de las iglesias de Apocalipsis. La semana pasada tuvimos un programa especial que tuvo con nosotros el adorador Giovanni Plaza. Sabemos que fue un programa que fue de bendición, pero hoy continuamos con el estudio de las iglesias de Apocalipsis, porque sabemos que
Son unos estudios que van a bendecir nuestras vidas, tanto al hermano como al amigo, a toda la audiencia. Cada uno de los programas en ocasiones se enfoca a una población, ejemplo, los matrimonios, pero siempre Dios habla a toda la audiencia. Siempre Dios habla a toda persona que pueda escuchar la palabra del Señor, que no vuelve, no retorna atrás vacía. Vamos a orar para comenzar con la palabra que el Señor quiere que hablemos en esta preciosa noche, que va a ser de bendición. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por permitirnos compartir tu palabra nuevamente, Señor. Es una bendición, Señor, que podamos hablar, Señor, tu palabra, la cual transforma, liberta, la cual hace al hombre nuevo. Te pido en el nombre de Jesucristo que seas tú bendiciendo a la audiencia, que seas tú contestando preguntas, que seas tú hablando, que seas tú salvando al amigo. Mira, Señor, aquel que aún no te conoce, glorifícate de forma especial. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres fiel, tú eres santo, tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que dirijas esta palabra, que dirijas este mensaje y que nos hables, Señor, a través de tu palabra, la cual es viva y la cual es eficaz. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Como siempre, el exhorto, saque papel y lápiz para que anote cada uno de los versos bíblicos que se hablen en este programa. Si hay algo que queremos es que usted vaya a la Biblia y entienda que cada una de las palabras que se hablen tienen que ser dirigidas por el Señor y tienen que ser fundamentadas. Tiene que haber un fundamento escritural, tiene que estar, aleluya, escrito en la palabra lo que estemos hablando en este lugar. Y por eso siempre le exhorto a que saque papel y lápiz para que pueda ver en su propia Biblia que lo que estamos hablando está escrito en la palabra del Señor. Nosotros lo que hacemos es compartir lo que ya Dios estableció como una verdad absoluta, la cual no se puede cambiar, la cual no se le puede añadir y tampoco se le puede quitar. Eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que hace el predicador de Dios. Compartir lo que ya está establecido, lo que ya Dios estableció como una verdad, Él la comparte. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo en esta preciosa noche. Apocalipsis capítulo 2, verso, aleluya, 12 al 17. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 17. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Eso es el Señor Jesucristo dándole esta palabra al apóstol Juan para que él la escriba a la iglesia de Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas, aleluya, contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina, la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. El Señor hablando, ¿verdad? Por tanto, arrepiéntete. El Señor le habla así a la iglesia de Pérgamo: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, aleluya, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel
que lo recibe. Vamos a repasar lo que ya hemos hablado anteriormente de las 7 iglesias de Apocalipsis. Las 7 iglesias de Apocalipsis representan a la iglesia de Jesucristo a través de toda la historia. No podemos encerrarnos en que las 7 iglesias de Apocalipsis solamente se estaba dirigiendo en ese momento, ¿verdad? Y en lo que hemos leído, el Señor Jesucristo no solamente le estaba hablando a la iglesia de Pérgamo. El apóstol Juan está en la isla de Patmos y recibe esta revelación de parte del Señor Jesucristo para que Juan, el apóstol Juan, recibe esta revelación de parte de Jesucristo para que escribiera y se dirigiera a estas 7 iglesias, aleluya, que estaban en la región de Asia, se dirigiera a estas 7 iglesias con un mensaje por amor, porque si hay algo que nosotros tenemos que estar más que claro, es que Dios establece su palabra, su verdad, y nos la deja conocer a nosotros, su creación perfecta, su creación más amada, el ser humano, por amor, para que nosotros no perezcamos, no nos perdamos y entendamos cuál es la voluntad de Dios. Podamos estar más que claros qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que Dios desaprueba. Por eso siempre te voy a exhortar, amigo, hermano que me escuchas, siempre te voy a exhortar a que leas la palabra que habla en la Biblia, que tomes anotes de lo que se habla en este programa y en cada uno de los programas y en cada programa que escuchas, sea por radio, sea por televisión o sea por donde sea el medio que llegue esa palabra a ti. Anotes y veas en tu Biblia que lo que te están enseñando es correcto, igualmente a los templos que asistes, a los lugares que vas buscando de Jesucristo, amén, porque tenemos que estar claros que no en todo lugar que se menciona el nombre de Jesús es Jesús el que domina, el que manda en ese lugar. No en todo lugar que se menciona el nombre de Jesucristo, el que se manifiesta en ese lugar es Jesucristo. ¿Y cómo yo sé eso, Jimmy? ¿Cómo yo sé eso, predicador? Tenemos que estar más que claros que Dios y la palabra van de la mano, no se pueden separar. Creemos en Dios, creemos en la Biblia, y lo que Dios quiere y lo que Dios demanda del pueblo y lo que Dios quiere, aleluya, y lo que Dios demanda de la gente está establecido en la palabra, está establecido en la Biblia. No podemos obviar ese ABC del Evangelio, que es que la palabra del Señor no se puede separar del Señor de la palabra. Amén, aleluya. Tenemos que estar más que claros en eso. Y Juan, el apóstol Juan, recibe esta palabra en la isla de Patmos para escribirle a la iglesia de Pérgamo. Y el número 7, que son las 7 iglesias de Apocalipsis, representa perfección. Representa, aleluya, algo total. Este mensaje a las 7 iglesias no solamente está hablando de las 7 iglesias que se mencionan allí en Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 3. No solamente se dirige a esas iglesias, se dirige a la iglesia pasada, la iglesia presente y la iglesia futura hasta que Cristo venga por la iglesia. Amén. Tenemos que estar claros en esos detalles que son, aleluya, cositas que no podemos olvidar, no podemos olvidar eso. La iglesia de Pérgamo abarca el periodo, esto es según la historia, según los historiadores, la iglesia de Pérgamo abarca el periodo desde el edicto de Constantino hasta el establecimiento papal 313-606 después de Cristo. Pérgamo significa elevación y matrimonio. En efecto, en este periodo se llevó a cabo el acuerdo matrimonial. Escucha lo que pasó en este momento, en este lugar, entre la iglesia y el mundo. Hubo una unión entre la iglesia y el mundo y el paganismo. Esto es una mezcla, esto es como el espiritismo actual y como la religión tradicional actual que practica el cristianismo, pero a la misma vez entra o mezcla el cristianismo con el espiritismo, con la idolatría, y es una mezcla de creencias las cuales hacen o crean una religión contraria a lo que ya Dios estableció como una verdad absoluta. Dios desde el comienzo de la creación del ser humano siempre fue bien celoso con su iglesia,
con sus creyentes, con su pueblo. Desde el comienzo de la humanidad, desde el comienzo de la creación, Dios siempre ha querido guiar a su pueblo, guiar a su iglesia, guiar a su gente por el camino correcto. Pero lamentablemente, si comenzamos a leer en la Biblia la palabra del Señor desde Génesis, nos vamos a encontrar con diferentes historias en las cuales el pueblo de Dios se mezcló con creencias erróneas, cayó en idolatría, cayó en fornicación, cayó en adulterio espiritual. Y esto todavía al presente sigue sucediendo. Y usted, amigo que me está escuchando, tiene que estar más que claro que no todas las religiones nos llevan al cielo. No todas las creencias son lo mismo, como en ocasiones podemos escuchar. No todo es lo mismo. No, Jimmy, lo que importa es que creamos en Dios. Cada persona cree en Dios a su forma. Eso es algo que se dice, que se menciona, pero es incorrecto. La forma correcta de yo creer en Dios es siendo dirigido por la palabra de Dios. Cuando vamos a estudiar, ejemplo, electricidad, que acabo esta semana, si Dios permite, ya soy casi electricista. Si vamos a estudiar algo, tenemos que estudiarlo con libros de esa profesión la cual queremos alcanzar, con enseñanzas que ya personas antes que nosotros pudieron estudiar, pudieron evaluar y pudieron, aleluya, plasmar en un libro para que el que viniera detrás de él adquiriera un conocimiento. Ya Dios estableció una palabra como la verdad absoluta, la cual no se puede cambiar. Ya el manual de la vida, el manual para la vida de la iglesia, para la vida del creyente, ya está establecido. No se le puede quitar, no se le puede añadir. El apóstol Pablo dice claramente en la Biblia, en Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9, que ni aun un ángel del cielo puede cambiar el evangelio. Porque el apóstol Pablo menciona a un ángel del cielo, porque Dios lo inspira a mencionar eso. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo, aleluya, en el cual se puede manifestar un espíritu. Y estos son temas que hemos podido hablar. Se puede manifestar un espíritu y hacerle creer a la persona que es Moisés, que es Pablo, que es Pedro, que es el abuelo, que es la abuela, que es María, que es alguien que ya salió de su cuerpo, que ya no está con nosotros. Y si esa persona escucha este espíritu que se manifiesta con un cuerpo que no es el de él, puede ser engañado, puede ser desviado. Por eso el apóstol Pablo deja más que claro que ni un ángel del cielo, nadie tiene la autoridad o el permiso de Dios para cambiar lo que ya Dios estableció como una verdad absoluta. La iglesia de Pérgamo recibe una palabra de parte del Señor. Y me gusta porque comienza diciendo: conozco tus obras. Si estudiamos las 7 iglesias de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que las 7 iglesias recibieron estas palabras de parte del Señor. Conozco tus obras. Así lo dice, aleluya, la palabra del Señor. Y si vamos a Marcos capítulo 4 verso 22, la palabra del Señor dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no haya de salir a la luz. Me gusta porque Jesucristo comienza diciéndole a cada una de las iglesias de Apocalipsis: conozco tus obras. Y usted, amigo y hermano que me escucha, tenemos que estar más que claro que Dios sabe quién nosotros somos. Dios sabe quién verdaderamente yo soy. Dios me conoce desde mi cabeza hasta mis pies. Dios sabe quién es Jimmy Pérez. Dios sabe quién es Juan. Dios sabe quién eres tú, amigo, hermano que me estás escuchando, amiga o hermana que me estás escuchando, en cualquier lugar que me estés escuchando. Dios te conoce. Dios conoce tus debilidades, también conoce tus virtudes. Dios conoce de qué pata tú flaqueas, como decimos en Puerto Rico. Dios sabe quién verdaderamente tú eres. Y Él le deja más que claro a las iglesias de Apocalipsis: conozco tus obras. Yo sé quién tú eres. Por eso es que nosotros tenemos que estar más que claro que no sacamos nada escondiéndonos detrás de un rostro,
escondiéndonos detrás de un carapacho cuando Dios nos conoce. Tenemos que estar más que claros que tenemos que ser transparentes con Dios. Porque si hay algo que yo no puedo arreglar, yo siendo transparente con Dios, Dios me va a ayudar a arreglarlo. 787-476-0463 si se quiere comunicar con nosotros. Dios me conoce en mi totalidad. Él sabe aún mis pensamientos, Él sabe quién yo soy. Por ende, yo no debo ocultar nada porque ya Él lo sabe. Lo que tengo que entender es que tengo que ser transparente delante de Él para que Él me ayude a servirle, para que Él me ayude a seguirlo, para que Él me ayude a ser un siervo útil para su gloria, para que Él me ayude a ser un hijo aprobado y como hijo heredero. Usted quizás no conoce a Jesucristo, pero hoy es el día que usted debe abrir su corazón a Jesús y darle el paso más importante que pueda hacer el ser humano en toda su vida. Aleluya. Qué lindo es el Señor. La iglesia de Pérgamo, aleluya, estaba en ese periodo de la iglesia de Pérgamo. Se efectuó la traición de la iglesia a su verdadero esposo, a Jesús. En ese momento se efectuó porque hubo una mezcla de la iglesia con el Estado, con el mundo y con el paganismo, como ya le había mencionado anteriormente. Y esto es algo que al presente también lo vemos en la religión tradicional, ¿verdad? La religión católica, que tiene una mezcla de creencias. Y cuando vamos a estudiar y estudiamos lo que piensan, yo quiero que usted entienda algo, amigo, familia que me escucha. La única razón por la cual nosotros mencionamos nombres de creencias es porque el verdadero amor no oculta la verdad. A mí me hubiera gustado que alguien, cuando yo estaba perdido, que estaba sin fe, estaba sin esperanza, que estaba en un camino que yo creía que era un camino derecho, pero su fin era camino de muerte, como dice Proverbios capítulo 14, verso 12, que me hubieran hablado, y sí me hablaron, y sí en ocasiones me caía como que fuerte esa palabra, me confrontaba, porque confrontaba mi estilo de vida. La palabra dice que el que hace lo malo no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, el que anda en tinieblas. Y eso siempre va a suceder cuando el ser humano no está en la luz, no está en Cristo. Siempre va a haber esa confrontación o siempre va a haber ese choque con la palabra del Señor. Pero como comencé el programa hablando, tenemos que estar más que claros que el amor de Dios en ocasiones trae corrección con el único fin de que nos salvemos, de que no nos perdamos, que no perdamos el regalo más precioso que podemos recibir, que es la salvación del alma. Si usted ama a Dios, usted ocúpese de buscar a Dios, ocúpese de leer la palabra de Dios, ocúpese de ser dirigido por Dios en todo lo que haga. De esa forma, el Señor comienza diciéndole en el verso 13, yo conozco tus obras y dónde moras. Según los historiadores, la iglesia de Pérgamo estaba ubicada en un lugar que era como el lugar central de adoración al César. Según los historiadores, todos los días se decía César, 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 César. Es el Señor. La iglesia de Jesucristo estaba ubicada en un lugar el cual era la cuna de la idolatría, del paganismo. Inclusive Jesucristo dice, estás en el trono de Satanás, porque cuando hay idolatría, cuando se adora otras personas que no es Cristo Jesús, que no es Dios, el que se mueve o el que se manifiesta en ese lugar no es Dios, es Satanás. Jehová lo reprende, al enemigo de las almas. El que el mismo Jesucristo describe en Juan capítulo 8, verso 44, que es mentiroso y es padre de mentira. Y él opera de esta forma, engañando al ser humano, engañándolo con tradiciones, engañándolo con religiones, engañándonos con costumbres de diferentes formas,
al pasar el tiempo, al pasar los años, siempre ha operado de la misma forma, con el engaño, porque es su manera de trabajar. Pero Jesucristo, nuestro Señor, que Juan capítulo 14, verso 6 dice que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Vino a traernos libertad por medio, aleluya, de la verdad. Él es la verdad. Tenemos que estar más que claros que debemos siempre preferir la verdad antes que la mentira. Debemos preferir conocer lo que es cierto, lo que es real, antes de lo falso, aunque en ocasiones, entre comillas, lo falso parezca más beneficioso o mejor, pero su fin es muerte. Yo prefiero conocer la verdad. Yo quiero que tú te preguntes en esta preciosa noche, ¿qué usted prefiere? ¿La verdad o la mentira? Jimmy, yo prefiero la verdad. Pues abra su Biblia allí en su casa. Comienza a leer la palabra del Señor. ¿Dónde yo puedo encontrar la verdad? En la Biblia, en la palabra, en el Señor. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo es Dios. El verbo, la palabra, Jesucristo. El camino, la verdad y la vida. La iglesia de Jesucristo estaba ubicada en un lugar terrible que el mismo Jesucristo lo llama el trono de Satanás. Pero Jesucristo le dijo, pero tú retienes, con todo y eso retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros. Y Antipas, según los historiadores, era el pastor, era un líder, fue un mártir que fue asesinado allí en Pérgamo. Y a pesar de la revolución y a pesar de lo que sufría la iglesia de Jesucristo allí, la iglesia de Pérgamo, dice el mismo Jesús que ellos no lo negaban. Nosotros los que somos iglesia tenemos que estar más que claros que a pesar de que venga la tormenta, a pesar de que venga el proceso, a pesar de que venga el desprecio, a pesar de que venga el proceso difícil, a pesar que venga el vituperio, el mismo Jesucristo, Mateo capítulo 5, versos 11 y 12 dijo, gozaos y alegraos. Bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y os persigan y hablen contra toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. La iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios, a través de la historia siempre fue perseguido, siempre fue señalado, siempre fue rechazado, pero siempre tenía la victoria. Porque aún en la muerte, el que está en Cristo es victoria. El morir en Cristo es ganancia. El apóstol Pablo habló estas palabras, salieron de su corazón. Porque es que es ganancia. Ayer estuvimos en la iglesia, en Casa de Restauración, en la Brita, en San Germán, que saludo a cada uno de los hermanos de esa iglesia, el pastor Ángelo, a su esposa Kelian Cedeño, que fue una bendición poder estar en ese lugar. Y le mencionaba a la iglesia, le mencionaba a los hermanos que nosotros debemos hacer una fiesta cada vez que un creyente, cada vez que un hermano sale de su cuerpo, se muda. Porque se va a un sitio precioso, se va a un lugar que está mejor que nosotros. Ya peleó la buena batalla de la fe, ya llegó a ese lugar, ya llegó a la meta. Nosotros aún seguimos peleando con nuestra carne que no se convierte, pero la sujetamos en el nombre de Jesucristo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el nombre de Jesucristo tenemos que llegar a la meta. No es solamente arrancar. Mucha gente arranca. Tenemos que llegar a la meta. Tenemos que llegar a ese lugar que ya el Señor tiene para nosotros. Tenemos que llegar a la meta. Tenemos que llegar. ¿Y cuál es la meta del cristiano? Llegar a la presencia, al cielo, a ese lugar precioso que el Señor ha preparado para nosotros. Calles de oro, mar de cristal. Amigo, usted no desprecie ese regalo tan precioso por cosas pasajeras.
por cosas que perecen. Los cielos y la tierra van a pasar. No estamos en contra de los sueños terrenales. Yo también tengo sueños en esta tierra. Los sueños que ya Dios ha puesto en mi corazón y yo creo en ellos y quiero verlos y caminar en ellos. Y así va a ser en el nombre de Jesucristo. Pero no me puedo aferrar a esta tierra porque esta tierra es pasajera. Me tengo que aferrar a los planes de Dios, a los propósitos de Dios con mi vida. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Para los creyentes de Pérgamo no era fácil porque estaban en un lugar donde se adoraba al emperador romano como Dios, que fue lo que le mencionó ahorita, que se mencionaba todos los días y se decía todos los días, voz en cuello, ahí gritado, se decía todos los días, César es el Señor, y eso es algo que va en contra del cristianismo. Si leemos la palabra nos vamos a dar cuenta que estas creencias o que estas prácticas son contrarias a Dios. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. Y en Primera de Corintios capítulo 8, Primera de Corintios capítulo 8 versos 5 al 6 dice la Biblia. Primera de Corintios capítulo 8 versos 5 al 6 dice que hay un solo Señor. No hay dos señores, no hay tres señores. Hay un solo Señor. Primera de Corintios capítulo 8. Versos 5 al 6. Yo quiero que veas la palabra del Señor. Yo quiero que tú abras tu Biblia allí en tu hogar. Y yo quiero que tú vayas, Primera de Corintios, capítulo 8, versos 5 al 6. Si nunca has abierto tu Biblia, ábrela. Tienes que ir un poquito más para el final para que encuentres Corintios. Si no al principio, mira allí, ahí están todos los libros de la Biblia. Busca donde dice Corintios. Ahí te dice el número de la página y ve allí. Primera de Corintios capítulo 8 versos 5 al 6. Vas a conocer la verdad. Vas a sentir una transformación en tu vida cuando leas la palabra con un corazón dispuesto a que Dios cambie, a que Dios transforme, a que Dios liberte. Yo creo que hay mucha gente escuchándome en esta preciosa noche, en este precioso día, que saben de lo que le estoy hablando. Que saben que cuando entramos en la palabra, cuando leemos la palabra, cuando creemos en la palabra, adquirimos fe. Cambia nuestro lamento en baile. Comenzamos a ver las cosas diferentes, de otra perspectiva. Comenzamos a creer, porque la palabra produce fe. La palabra, Romanos capítulo 10, verso 17, dice que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. La palabra es la que transforma, liberta, nos nutre, nos fortalece para poder continuar. Amén. Primera de Corintios capítulo 8, versos 5 al 6, dice la palabra del Señor: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sea en el cielo o en la tierra, y dice entre paréntesis, como hay muchos dioses y muchos señores. Y en el verso 6 continuamos diciendo lo que ya está escrito: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Un solo Padre, el Señor, un solo Señor, Jesucristo. No hay otro Señor, no hay otro Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. No hay 3, 4, 5, 6, 7 dioses. Un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y fuera de Él no hay vida, fuera de Él no hay salvación, fuera de Él no hay verdad. Hay diferentes creencias, diferentes maneras de pensar, pero una sola verdad. Este programa se llama Una Sola Verdad, porque yo no conocía a Cristo hace 10 años atrás. Y tenía muchas cosas en mi mente, muchos pensamientos, muchas ideas, mucha sabiduría humana. Era sabio en mi propia opinión. Pero me di cuenta que todo lo que yo pensaba, o la mayoría de las cosas que yo creía,
eran erróneas. Por eso el Señor deja su palabra, porque usted imagínese si Él no hubiera dejado la Biblia. Cada persona creía en lo que quería creer. Cada persona pensaba como quería pensar. Cada persona establecía algo como quería establecerlo. Pero Dios es Dios, sabiduría. Entonces Él deja un manual y dice: yo conozco mi creación, pues voy a dejar un manual, voy a dejar mi palabra para que ellos sepan que hay una sola verdad, que tiene que ir por encima de todo argumento, que tiene que ir por encima de toda filosofía, por encima de toda mitología, por encima de toda creencia, por encima de toda tradición, inclusive por encima de lo que yo desee. Porque en ocasiones lo que yo deseo es contrario a lo que Dios establece como correcto. ¿Y cómo yo voy a saber el camino si no leo la Biblia? ¿Cómo yo voy a saber lo correcto si no busco a Dios? Mi alma te adora, Jesús. Necesito buscar al Señor. Necesito entender que necesito a Dios en mi vida. Hoy es una noche para entender que por más conocimiento que yo pueda tener, necesito sabiduría. Y la Biblia me enseña, Salmo 111, verso 10, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando hablamos de temor, cuando el salmista se expresó allí de temor, estaba hablando de un temor reverente, de un respeto a Dios, de una obediencia a Dios. La bendición, ¿dónde está la bendición? En la obediencia al Señor, por encima de todas las cosas. Pero Jesucristo le encontró una falla a la iglesia de Pérgamo. Y vamos a hablar de esa falla, y era que la iglesia de Pérgamo toleraba las enseñanzas que eran parecidas a las de Balaam, que las vemos en Números 22, en Números 25. Y el Señor le reprende o exhorta o regaña, como usted quiera expresarlo, a la iglesia de Pérgamo por esta conducta, la cual estaba haciendo veneno. Porque si hay algo que nosotros tenemos que estar claros, es que cuando la palabra que recibimos trae un poco de verdad, pero a la misma vez trae mentira, trae una mezcla, eso es veneno. Eso daña al pueblo de Dios. Eso nos daña a nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que estar más que claros, que podemos ver a cualquier persona allí con un micrófono, cualquier persona allí con una Biblia, y todo lo que me está enseñando yo tengo que verificar si lo que me está enseñando es palabra de Dios. Porque si hay uno o una de las cualidades que el Señor deja claro, es que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. La palabra apostasía es cuando conocemos una verdad y nos salimos de esa verdad. Es alguien que conoció el camino pero se salió del camino. Y en ocasiones hay gente que conoce la verdad, que predica la verdad, pero llega el momento que apostatan, que caen en apostasía, que olvidan esa verdad, que desechan esa verdad. Y fue lo que le pasó a esta gente que estaban dentro de la iglesia de Pérgamo, que tenían estas conductas, como Balaam, que vendió su mensaje. Tenemos que estar claros que todo lo que recibamos tiene que ser dirigido por Dios. Cuando busqué el significado de Balaam, significa desviador del pueblo. Balaam fue un profeta de Dios que se corrompió, se dañó en el camino. Y muchas personas le ha pasado esto, se han dañado del camino. Se han dañado en el camino por diferentes razones. Y ningún creyente está exento de esto.
Si hay algo que nosotros tenemos que estar claro, cada uno de los hermanos, aleluya, o cada uno de los creyentes, predicadores, evangelistas, pastores, cada uno de los siervos de Jesucristo, cada uno de los cristianos tiene que estar claro que no podemos, aleluya, descuidarnos, porque podemos caer en errores. Mucha gente que cuando yo llegué al templo y recibí mi regalo más precioso que he recibido, la salvación del alma, había mucha gente en el templo que hoy en día no están ya en el camino angosto, se han ido al camino ancho, al camino de perdición. Se han salido del camino correcto y se han ido al camino equivocado. Y yo quiero que usted entienda en esta preciosa noche que si usted es uno de estas personas, entienda que es tiempo de volver. Mientras hay vida y esperanza, está respirando, gloria a Dios por eso. Está respirando, dale gracias a Dios. Vuelve al camino angosto, vuelve al Padre en esta preciosa noche. Me gozo porque en Lucas capítulo 15, como ya he mencionado anteriormente, Jesucristo habla en ese capítulo completo de la alegría que le da el Padre cuando vuelve el Hijo a la casa. Es tiempo de volver a Cristo, es tiempo de volver a la verdad. Es tiempo de creer y de volver al camino del Señor. Amén. Qué bendición. Balaam quedó en la literatura judía como el profetipo del inductor al mal. Balaam vendió su servicio a un rey idólatra. Y Balaam recibió la instrucción de Dios de que no le hiciera caso a esta gente que venían de parte de Balac. Y queremos leerlo en Números capítulo 22, verso 12. Quiero que veamos en la misma palabra lo que estamos hablando. No voy a abundar mucho en esa historia de Balaam, pero quiero traer lo que el Señor nos quiere decir a través de ese ejemplo. El Señor, Romanos capítulo 15, verso 4, dice la Biblia que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza. Toda la palabra del Señor trae una enseñanza a nuestras vidas. Inclusive hay cosas que en el tiempo presente, la gracia, cosas de la ley que no son aplicables a nuestra vida, literalmente, pero siempre traen una enseñanza de una forma u otra. Vamos al verso 12, Números capítulo 22. Si estás comenzando a leer la Biblia, como te mencionó ahorita, Números está comenzando la Biblia. Números está al principio de la palabra del Señor. Empezando lo vas a encontrar rapidito. Vamos al verso 12, Números capítulo 22, verso 12. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. El Señor le dio una instrucción a Balaam, pero como quiera él hizo caso omiso. Yo creo que Dios siempre nos advierte porque Él nos ama y Él no quiere que nos perdamos, que nos desviemos. Yo no creo en las casualidades. Yo no creo que usted está escuchando este programa porque no había nada más que hacer, porque no tenía nada más que hacer hasta ahora. Yo creo fielmente que hay un propósito de Dios. A mí la palabra me enseña que es Dios el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo creo fielmente que Dios, aleluya, es un Dios de propósitos. Yo no creo en las casualidades. Todo lo que sucede en la vida trae una enseñanza a nuestras vidas. Yo te puedo hablar de diferentes momentos que he vivido y lo que han traído a mi vida son enseñanzas, las cuales quizás en aquel momento no pude ver porque estaba ciego. El pecado es una venda en los ojos que no te permite ver. Pero la palabra es una lámpara
a nuestros pies, es una lumbrera al camino. Por eso, a través de la Biblia yo puedo ver lo que es correcto y lo que es incorrecto. Muchas situaciones he vivido, muchas experiencias he tenido, buenas y menos buenas o malas. Pero al día de hoy yo puedo pensar y meditar en las cosas que he vivido, en las cosas que he pasado, y puedo sacarle provecho a ellas, porque ya tengo una dirección, ya tengo un Señor que me dirige, que me enseña lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ahora tenemos los GPS que nos pueden llevar a un lugar, al destino, y nos llevan a ese lugar y nos hablan y nos dan instrucciones. 10 kilómetros, 10 metros a la derecha, 10 metros a la izquierda, por aquí, por allá, y te dan una instrucción para tú llegar a ese destino. Pues tú sabes cuál es la instrucción o dónde podemos conseguir la instrucción para llegar a nuestro destino o al destino que Dios quiere que lleguemos, llamado cielo. La palabra del Señor, la Biblia. No me cansaré de exhortarte para que leas la Biblia, porque el propósito principal de este programa es que usted conozca la palabra. Mi deseo no es que usted crea a ciegas lo que yo le estoy diciendo. Mi deseo es que usted abra la palabra y usted vea con sus propios ojos y crea en lo que ya Dios estableció como una verdad. Para que usted sea libre, para que usted se levante en el nombre de Jesucristo, para que usted pueda tener dirección, pueda tener salvación y pueda decir en voz en cuello, gritar a los cuatro vientos: yo y mi casa le serviremos a Jehová. Cristo me ha salvado, Cristo me ha libertado, Cristo me ha traído paz, Cristo me ha traído gozo, Cristo me ha traído esperanza. Porque le he conocido. Esa es nuestra oración. Eso es lo que el ministerio evangelístico de Jesucristo, Amor y Verdad, quiere, que usted conozca la verdad. Que usted reciba el amor de Dios. Aleluya. El regalo más precioso, la salvación, la vida eterna. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Según los historiadores, en Pérgamo se encontraba el altar más grande del mundo en honor a Zeus. Según la mitología griega, Zeus era el padre de los dioses y de los hombres. Según la mitología griega, Zeus era el gobernador de los dioses. Era como el padre de esa familia de los dioses. Aleluya. Era el Dios del cielo y del trueno, según la mitología griega, según esta creencia errónea. Según los historiadores, Pérgamo se encontraba en un lugar donde se originó las Olimpiadas, el Olimpo, y el que ganaba en ese momento estos juegos tenía el beneficio, no era un beneficio, pero el que tenía esa oportunidad, vamos a decirlo de esa forma, de participar y de ver un sacrificio a este Dios, y en este sacrificio asesinaban a una persona, le ofrecían este sacrificio. Y quiero aprovechar la oportunidad para que podamos entender que estas cosas que sucedían en aquellos tiempos todavía suceden. No pensemos que esto pasó en aquel momento y ya esto no sucede. Esto sigue sucediendo. Al día presente hay gente que es ofrecida en sacrificio a Satanás. Jehová lo reprenda. Y estamos en un tiempo, en un mes, que todo esto se practica en diferentes partes del mundo. Tenemos que ser sabios, amigos, familia, hermanos, y entender que todo esto que se practica en este mes, que se conoce
como Halloween es contrario a Dios. No caiga en estas trampas que también yo practiqué por mucho tiempo. Pero al yo conocer la verdad, no quiero dejarte a ti ignorante, sin ese conocimiento que Dios me ha permitido entender y conocer, para que lo comparta con usted. No practique nada de esto, no aplauda, no apoye nada de esta tradición que es contrario a Dios. Totalmente contrario a Dios. En el mundo espiritual suceden muchísimas cosas, se practican muchísimas cosas. Usted ocúpese de ser cubierto por la sangre de Jesucristo. El que está cubierto por la sangre de Jesucristo, el maligno no le puede tocar. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Si vamos a la Biblia, podemos encontrar que al presente se puede practicar todo esto que Balaam exhortaba a desviarse al pueblo de Dios, desviarse del camino correcto. Si vamos a la palabra del Señor, lo podemos encontrar en diferentes lugares. Es una conducta que era contraria a Dios y continúa siendo contraria a Dios, pero siempre va a haber quien quiera enseñar o transmitir estos errores. Gente que ha conocido la verdad, pero se ha salido y en algún momento se dañó, se corrompió, cayó en apostasía por dinero, por caer bien, por el qué dirán, por diferentes razones. Pero vuelvo y repito, como hablé ahorita, quizás usted ha caído en ese error de salirse o de mezclar el camino del Señor con otras cosas, con otros ideales que son contrarias a Dios. Pero es tiempo de volver, es tiempo de permitir que el Señor limpie, que el Señor transforme, que el Señor cambie, que el Señor te haga nuevo, te haga nueva. En Cristo hay segundas oportunidades. Yo creo en la misericordia de Dios porque yo soy fruto de la misericordia de Dios. Si no fuera por su misericordia, ¿dónde nosotros estuviéramos? Si no fuera por su amor, ¿dónde nosotros estuviéramos? No te puedo decir dónde estuviera porque sinceramente no sé dónde yo estuviera. Si no fuera por el amor del Señor, ¿dónde nosotros estuviéramos? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo capítulo 4. Dice la Biblia, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas. Doctrinas son enseñanzas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mira lo que dice la Biblia. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración han sido santificados, es santificado. Ahí el Señor habla de apostasía. En Segunda de Timoteo capítulo 3 también el Señor habla del carácter del hombre en los postreros días y da unas cualidades, como en el verso 7 ellos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera de que Janes y Jambres resistieron a Moisés, a ti también estos resisten la verdad. Que fue lo que le pasó a Balaam, que era lo que estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. Otra cualidad, otra característica que tenía la iglesia de Pérgamo, que fue reprendida por el Señor Jesucristo, que le dijo a Juan que escribiera, y Juan escribió, era que también toleraban las conductas de personas que se comportaban como los nicolaitas. Y cuando vamos a ver lo que eran los nicolaitas afirmaban, al igual que la enseñanza de Balaam, que la inmoralidad sexual no afectaba la salvación personal en Cristo.
Ellos pensaban que tú podías ser una persona inmoral sexualmente o sexualmente inmoral y esto no afectaba tu relación con Dios. Muchas personas piensan esto, que Dios no tiene que ver con la vida sexual del ser humano. Y sí, hay unas conductas que afectan, que te separan de Dios, pero como cualquier pecado. La homosexualidad, el lesbianismo, delante de los ojos de Dios es igual que la mentira, es igual que la borrachera, es pecado como quiera. El que la persona sea lesbiana, sea homosexual, no lo hace más pecador o menos digno de recibir a Cristo, porque el Señor lo perdona si la persona se arrepiente. Como dicen por ahí, escuchamos de diferentes formas o en diferentes lugares, el Señor ama al pecador, pero no ama el pecado. El pecado que usted esté viviendo, llámese como se llame, no es el obstáculo para que usted pueda conocer a Dios, porque cuando usted se arrepiente de corazón, el Señor lo limpia. El Señor la limpia, amiga, y le trae salvación y vida eterna. Llámese como se llame: fornicación, lesbianismo, homosexualidad, mentira, idolatría, asesinato. Perdón. Llámese como se llame, el Señor perdona. El Señor cambia, el Señor hace al hombre nuevo. Nada es imposible para Dios. Tú sabes que evita el orgullo, la altivez, el no reconocer que necesito a Cristo. Ese es el obstáculo que hay entre Dios y el hombre. Reconozca que lo necesita, como yo reconocí que lo necesitaba. Cuando llegué a los pies de Jesucristo, una persona que bebía desde sus 12 años de edad, me convertí a los 28. Se me hizo difícil soltar el alcohol, claro que se me hizo difícil. No fue tan fácil. Llegaba el fin de semana, me encontraba, como yo digo, desorientado, no sabía qué hacer. Tantos años de mi vida acostumbrado a lo mismo, a esa rutina, a ese estilo de vida. Fue difícil, pero conocí a Cristo, alguien que es real, y que lo que para mí es difícil, para Él no lo es. Siempre y cuando haya un corazón contrito, arrepentido y humillado, el cual Dios no desprecia. Salmo 51, verso 17. ¿Qué usted necesita para salir de su condición contraria a Dios? Un corazón arrepentido y humillado, el cual Dios no va a despreciar. Llámese como se llame el pecado. Digan lo que digan, piensen lo que piensen. Lleven los años que lleves en esa práctica. Para Dios no es imposible. Conoce a Cristo, permite que Dios rompa cadenas, permite que Cristo liberte, permite que Cristo restaure. Permite que Cristo sane, porque en ocasiones hay personas que están sumergidas en el pecado, sumergidas en el abismo, porque no han podido levantarse después que fueron maltratados, después que fueron rechazados, después que fueron violados. No han podido levantarse, pero hoy en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, creemos, Señor, que en el nombre de Jesús, aleluya, tú te glorificas y levantas, Señor, a todo aquel y a toda aquella que no ha podido levantarse, que tú sanas, Dios, y que tú le ayudas a perdonar y a salir de toda opresión, de toda atadura, en el nombre de Jesucristo, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el nombre de Jesús, vamos, créelo conmigo. Créelo conmigo en el nombre de Jesucristo. Ya el tiempo se ha terminado.
quiero orar para terminar con el programa de hoy. Si así Dios lo permite, en el próximo programa continuaremos si es la voluntad de Dios. Si Dios quiere que traigamos otro tema, así será. Porque tenemos un dueño, tenemos un Señor, que es el dueño de esta obra y hacemos lo que Él quiere que hagamos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por permitirme compartir tu palabra. Te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que seas tú sanando, que seas tú libertando, que seas tú salvando, que seas tú glorificándote en cada uno de los hermanos, en cada uno de los amigos, en la audiencia que haya por allí, Señor, viendo y recibiendo tu palabra. En el nombre de Jesús, contesta sus peticiones dentro de tu voluntad, la cual es agradable y la cual es perfecta. Tú eres bueno, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de ellos. Salva, restaura, liberta. Glorifícate en el nombre de Jesús. Y toda la gloria será para ti. Si no tienes una iglesia donde congregarte, busca una iglesia. Estamos en Sabana Grande, Iglesia Cristiana Altar de Adoración en Sabana Grande. Allí nos congregamos, Pastor Iván Millán y Pastora Yanes Quiñones. Será de bendición verte por allí. Comunícate con nosotros, 787-476-0463. Ese es el número del Ministerio Evangelístico de Jesucristo, Amor y Verdad. Usted puede comunicar a mi número personal, 787-466-3168. Estamos para servirte, estamos para ayudarte, estamos para hablarte, aleluya, de la verdad que hemos conocido, la cual ha cambiado nuestra vida, la cual ha cambiado nuestro lamento en baile. Si hay algo que hemos experimentado, aleluya, y que no nos arrepentimos jamás de haber conocido, es el Evangelio de Jesucristo. Si hay algo que tú necesitas, es el Evangelio de Jesucristo. Si hay algo que yo necesito, es el Evangelio, es a Cristo. Cristo viene y Cristo te ama. Por nada ni nadie te pierdas. Dios te bendiga mucho. Amor y Verdad Televisión que edifica.